Este vídeo es un recopilatorio que recoge la cuatrilogía que se dedica a analizar a nivel psicológico muchos fenómenos sociales y políticos de nuestro tiempo. El nacimiento de la llamada cultura woke, los social justice warriors y cómo de forma general, independientemente de la corriente política, se ha implantado una forma de ver el mundo y de entender la realidad muy concreta y que todos compartimos a día de hoy. Este es mi primer recopilatorio de este estilo, espero que os guste y si es así, dadle el apoyo con vuestros likes, comentarios y compartiendo. Y sin más, comencemos con el primer capítulo. No, si al final va a resultar que los autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, se van a parecer más de lo que ellos creen. Pero a bien que se lo dice. Conocéis al director PC, ¿no? Creo que es uno de los personajes más memorables de South Park. ¿Quién dirige el periódico escolar? Porque le voy a partir las piernas. Él dirige el periódico escolar. ¿Le va a partir las piernas, director? Satiriza a la perfección a todo el fenómeno de lo políticamente correcto, encarnado en un personaje radical, agresivo, obsesionado con la ortodoxia de sus normas, prestando atención a nimiedades, obviando el contexto, contradiciéndose a cada rato y ocultando su hipocresía con más discursos políticamente correctos. ¿Le pregunta qué quiere decir o solo le hace la pelota porque se siente incómodo? ¡Que no estoy incómodo! También es el rostro de una realidad que, queramos o no, nos ha imbuido, porque todo es políticamente correcto, incluido tú, aunque creas que estás en contra de la corrección política. Entonces, ¿qué es la corrección política? ¿Qué tipo de personas PC existen? ¿Es la PC algo puramente político y material, o es algo mucho más profundo? Quédate hasta el final y veamos qué tan PC eres. Comencemos por el principio. ¿Qué es la corrección política? La corrección política es suscribirte a Psicoblog y darle al botón de la campanita. Si lo haces ahora mismo, serás la persona más políticamente correcta del canal. Venga, que es gratis. Y bien, terminada la autopromo, comenzamos de verdad. Como en todo este tipo de temas, es difícil llegar a un consenso y depende mucho de quién defina la palabra, pero por ahora he podido encontrar tres significados. El primero, corrección política, o su adjetivo, lo políticamente correcto, que a partir de ahora abreviaremos como PC, por economía de saliva, lo podemos definir como anexión a una doctrina política ortodoxa. Es decir, lo PC es una forma de cumplir y de adherirse a unas normas políticas de forma ortodoxa y rígidas, donde no hay cabida para la duda o el debate. ¿Esto quiere decir que consiste en hacer cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Y nunca mejor dicho, puesto que los primeros registros de esta expresión se remontan a la Alemania de principios de siglo, donde se otorgaban permisos especiales a los arios cuyas opiniones eran políticamente correctas, es decir, que se adherían a la perfección a lo dictado por el partido. Un significado parecido tenía la expresión dentro de los debates entre socialistas y comunistas en Estados Unidos, donde los primeros criticaban a los segundos por instaurar formas correctas de aplicar sus políticas, entendiendo esta forma correcta como o se hace lo que yo digo o no se hace. A partir de los 80 surge una segunda definición. Se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar la exclusión de grupos considerados desfavorecidos o discriminados. Esta definición os suena más, ¿verdad? Y es que básicamente es la aplicación de políticas progresistas inspiradas en ideas de la nueva izquierda estadounidense. Y la tercera definición surge durante los 90 hasta la actualidad, y es una forma peyorativa. Es un hombre de paja creado para criticar las políticas progresistas de izquierda por parte de la derecha más reaccionaria. Tenemos tres definiciones de lo que se ha convertido en el eje central de la batalla cultural en Estados Unidos y que ha generado un gran debate sobre lo PC. ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de lo políticamente correcto? Los defensores de lo PC defienden la naturaleza transformadora del lenguaje. Este puede modificar creencias y actitudes que pueden llevar a un cambio social significativo. Los defensores de la PC creen que sus preocupaciones por la tolerancia y la igualdad son legítimas y que la censura es una medida preventiva para que los grupos desfavorecidos no sufran más discriminación. Algunos defensores de la PC incluso llegan a creer que los oponentes de la PC maltratan a sus defensores para que los hombres blancos heterosexuales puedan mantener sus posiciones de poder. A straight, white
Mayo? No, it can't be. We killed them all. Por otro lado, los detractores del PC indican que promover la tolerancia de las minorías y miembros de los grupos históricamente desfavorecidos hasta el extremo pueden desembocar en acciones intolerantes en sí mismas, como la propia censura, por ejemplo. Critican a los defensores del PC a menudo por cometer los mismos males que afirman corregir, incluida la discriminación inversa y la supresión de la libertad de expresión. Creen que el movimiento del PC es una forma de marxismo cultural, comparando la filosofía del PC con los principales elementos de los regímenes leninista, estalinista o maoísta. Estos son solo un puñado de argumentos de gran debate que surge en cuanto a la PC. Existe esta obra que recoge los principales argumentos en pro y en contra de la PC en uno de sus debates más importantes. Al final de este se realizó una encuesta entre el público. ¿Estás a favor o en contra de la PC? Y ahora esto te lo pregunto a ti. ¿Cuál crees que fue el resultado final de esta encuesta? ¿Estaban más a favor de la PC o estaban más en contra? Déjalo en los comentarios porque justo al final volveremos a esto. Pero independientemente del debate y de sus definiciones, todo lo relacionado con el fenómeno PC es algo que nos toca de cerca. Porque no solo es un fenómeno político de izquierdas, sino una manifestación de nuestra capacidad de ofendernos en general. Y esta puede ser instrumentalizada por la izquierda y por la derecha. Y esta capacidad de ofendernos tiene que ver mucho con el espíritu de los tiempos que corren y con nuestra personalidad. La PC se puede medir. ¿Cómo? Atento. Christy Brophy y Jordan Peterson confeccionaron una escala de PC muy concreta, con 192 ítems que mide el lenguaje, las creencias y las emociones relacionadas con la PC en función de su lectura de artículos de noticias, libros y trabajo de investigación sobre la corrección política. La lista fue revisada por profesores y estudiantes de posgrado, que terminaron añadiendo además cuestionarios sobre personalidad, coeficiente intelectual y sensibilidad al asco. Al final, unos 332 participantes completaron esta nueva escala de la PC. De todo lo medido, delimitaron dos dimensiones diferentes: PC igualitarios y PC autoritarios. Los PC igualitarios tendían a atribuir una base cultural a las diferencias grupales. Creían que las diferencias en el poder grupal surgen de las injusticias sociales y tendían a apoyar políticas para apuntalar grupos históricamente en desventaja. La respuesta emocional de este grupo al lenguaje discriminatorio parece provenir de una motivación subyacente para lograr la diversidad a través de una mayor igualdad, y se supone que cualquier desviación de la igualdad es causada por la cultura, por lo que sus creencias los llevan a abogar por un gobierno más democrático. En cambio, los PC autoritarios tendían a atribuir una base biológica a las diferencias de grupo, apoyaban la censura del material ofensivo y apoyaban políticas de justicia punitiva más duras para los transgresores. Esta dimensión de PC parece reflejar más una sensibilidad indiscriminada a la ofensa y parece provenir de una motivación subyacente para lograr seguridad y estabilidad para aquellos en peligro. Por lo tanto, sus creencias los llevan a abogar por un gobierno más autocrático para lograr la uniformidad. El factor común en ambas categorías es el alto nivel de compasión. Esto es lo que produce la sensibilidad a la ofensa que se observa en los individuos con PC alto. Los PC igualitarios tendían a estar más expuestos a seminarios o experiencias que alteraban su sensibilidad a las diferencias y desigualdades individuales. Tenían un vocabulario mucho más amplio y estaban más abiertos a nuevas experiencias. Sus niveles más altos de compasión hace que aboguen por aquellos que perciben como vulnerables, simpatizando más con grupos que consideran oprimidos. Mientras que los PC autoritarios tendían a ser más religiosos, tenían mayor sensibilidad al asco y a la contaminación, puntuaban más alto en la necesidad de orden, tenían un vocabulario mucho más bajo y presentaban un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo en ellos mismos o en la familia inmediata. One of the people I look up to, who I've begun to love, is Klaus Schwab, and he said by 2030 you will own nothing and be happy, and I stand with him because I am not selfish. Este factor de sensibilidad al asco es común en posiciones tanto de derechas como de izquierdas, por lo que los autoritarios de ambos lados quizás se parezcan más de los que ellos mismos estén dispuestos a admitir. Tanto los autoritarios de PC como los autoritarios de derecha tienden a mostrar una mayor respuesta de miedo a las amenazas sociales y personales, tienden a ver el mundo como un lugar
amenazante. Por lo que Broppy y Peterson sugirieron tal vez que el apoyo de los PC autoritarios a las políticas que implican censura y una justicia severa están impulsados por el deseo de protegerse de cualquier experiencia incómoda. De hecho, los investigadores han argumentado que la fuerza motivadora de la creencia progresista es la indignación moral o la ira en nombre de otras personas. Is this a joke? Do you think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. No es el único estudio al respecto. En este trabajo de Jordan Moss y Peter O'Connor encontraron que puntuaciones altas en PC autoritarios también están relacionadas con la crianza sobreprotectora. Es decir, con padres o cuidadores sobreprotectores cuyos límites apenas han dejado a los niños experimentar el mundo por sí mismo, y también bajos niveles de resiliencia. Y también encontraron una relación positiva entre los PC autoritarios y las actitudes de la alt-right. Existe un rasgo compartido entre las dos construcciones, específicamente el absolutismo moral, o entendido de otra forma, el pensamiento de blanco y negro. No, si al final va a resultar que los autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, se van a parecer más de lo que ellos creen. Pero a bien que se lo dice. Además, que estamos hablando de que el factor común de ambas dimensiones es la sensibilidad a las amenazas externas y la compasión, que funciona además como el motor que mueve estas motivaciones y a la vez es la causa de muchas desgracias. Y es que la compasión excesiva frente a la sensación de amenaza puede ser una combinación mortal. Por lo general consideramos la compasión algo positivo, es un sentido que evoluciona para hacer más fácil el vínculo madre e hijo. Entendamos que la respuesta compasiva se centra en los necesitados, y ahí empezamos siendo muy sensible a ciertas expresiones emocionales como puede ser el miedo o la tristeza, que nos llama mucho la atención de cara a ir a asistir. Esto te hace sentir como más igual al individuo vulnerable y te sientes más diferente a los individuos dominantes o a los agresores. Por lo que en estos casos destaca un esquema común. Detrás de las manifestaciones políticas más extremas siempre hay una figura liberal, más compasiva, que se dedica a justificar los autoritarismos de estos primeros. Y aquí está el problema. Como muestran diversos estudios, una compasión extrema puede tener inconvenientes, como la dificultad para emitir juicios sobre lo que es correcto e incorrecto y perdonar todas las transgresiones y fallas de los miembros del grupo, mientras se actúa de manera altamente protectora y agresiva con el grupo externo, incluso a veces en ausencia de provocaciones o injusticias reales. Esto, tarde o temprano, termina justificando injusticias reales, en pos de querer sobreproteger a los miembros del mismo grupo, que siempre serán percibidos como los damnificados de toda situación. ¿Quiere que yo le lleve las cuentas de Twitter y Yelp y que solo le pase los comentarios buenos? Eso mismo. Si no le gusta lo que dicen en Twitter, que se borre. Bueno, Kyle, a lo mejor prefieres 2 semanas castigado. Prefiero el castigo. Y volvemos otra vez atrás. ¿Qué opinas entonces de la PC? ¿A favor o en contra? ¿Os acordabais de la encuesta que mencionamos antes? Pues el 70% votó estar en contra de las PC, básicamente por esa dimensión censora. Y es que aunque estemos en un panorama político cada vez más dividido, la gente sigue votando por la libertad de expresión y temen las pulsiones censoras. ¿Esto quiere decir que realmente la gente está en contra de la PC? En absoluto. Como hemos aprendido aquí, lo PC es algo más que una serie de medidas políticas. Es algo que nos trasciende y que alude directamente a nuestra capacidad de ofendernos. Forma parte del espíritu de nuestro tiempo y es una forma más de ver el mundo, y por lo tanto reconocible y estudiable más allá de las ideologías a las que pertenezca. Porque sí, también podemos decir que existe una PC de derechas. De hecho, desde la izquierda le llaman corrección conservadora. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Aferrarnos a las ortodoxias políticas tienen un efecto escalofriante en todos los ámbitos sociales, ya que la PC ortodoxa y autoritaria
Promueven una cultura de presuntos victimarios y víctimas en vez de una cultura de individuos resilientes y capaces de resistir las esperadas fricciones asociadas a una sociedad libre. Pero independientemente de lo que digan encuestas, resultados y más estudios, ¿tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de las PC? Deja tu comentario y si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y dale al botón de la campanita. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Os presento a Megan y en este vídeo nos narra cómo en su pasado fue una Social Justice Warrior y cómo fue su proceso de abandono de estas ideas. Asumo que ya sabes a qué me refiero con el término Social Justice Warrior o guerrero de la justicia social. Aún así, decirte que es un término un tanto polémico. Actualmente se usa de forma peyorativa para denominar a estos jóvenes que promueven visiones progresistas y a favor del multiculturalismo, influidos por el marxismo cultural y a favor de medidas de corrección política. Pero críticos a este término afirman que, en realidad, Social Justice Warrior es un término acuñado principalmente por la derecha reaccionaria, que el marxismo cultural realmente no existe, y que es un término utilizado para denostar a todos los jóvenes defensores de causas sociales. ¿Es un término correcto denominar a estos grupos como guerreros de la justicia social? Pues mira, es un buen debate. Pero independientemente de nuestra opinión, la realidad sigue estando ahí. Hablamos de grupos de jóvenes estadounidenses, de izquierdas, progresistas, consumidores conscientes, capaces de sentir empatía por causas que no comprenden del todo, jóvenes en extremo sensibles a las críticas, incapaces de aceptar posiciones o puntos de vista contrarios a los suyos y en general de personalidades muy frágiles. Son grupos particularmente disociados de la realidad y reaccionan violentamente a estímulos poco significativos o irrelevantes, otorgándoles un valor emocional exagerado. Ya tenemos 3 vídeos tratando estos temas que atraviesan a toda una generación, aunque aviso que es un tema complejo y a medida que he ido estudiando el asunto tengo que deciros que debo de actualizar algunos datos. Pero volviendo al tema, en este vídeo vamos a ver qué principios pueden hacer que cualquier chico o chica como Megan se vuelvan Social Justice Warrior, qué consecuencias psicológicas puede traer y qué otras alternativas hay, si realmente las hay. Pero empecemos por el principio. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de Social Justice Warrior? Aunque sea un término popularizado a mediados de la década pasada, sus fundamentos ideológicos comienzan con la implementación de nuevas políticas identitarias en los campus universitarios de Estados Unidos, en los cuales alumnos de algunas universidades han ido protagonizando diferentes eventos dignos de un episodio dictatorial. Algunos de los más famosos fueron, por ejemplo, la protesta en Yale después del correo de la profesora Erika Christakis, en contra de la decisión de un comité que dictaminaba medidas sobre cómo disfrazarse o no en Halloween, que desencadenó en una persecución a dicha profesora y a su marido, también profesor de Yale, al punto del escarnio público. You and I are not the same person. We're humans. Great. Glad we understand that. But your experiences will never connect to mine. Empathy is not necessary for you to understand that you're wrong. Okay? Even if you don't feel what I feel ever, even if nobody's ever been racist to you, because they can't be racist to you, that doesn't mean that you can just act like you're not being racist. O el fenómeno del Evergreen State College, que fue tomado por turbas de estudiantes, acosando o incluso reteniendo a algunos profesores o compañeros que no estaban de acuerdo con ellos. On terms of white privilege. This is not a discussion. You have lost that one. You said some racist shit. Can you apologize? I did not. Okay. You don't know. Por lo que, a partir de ahora, cuando nos refiramos a los fundamentos de estos grupos, nos referiremos también a estas políticas. Y dependiendo de a quién le preguntes, te podría definir estas políticas identitarias de una forma u otra. Por una definición simple para que todo el mundo lo entienda, lo podríamos decir que son movilización política organizada en torno a las características de un grupo como la raza, el sexo o la sexualidad, frente a la organización del partido, el interés común o una ideología. Y aunque por lo general las políticas identitarias han recibido mala prensa, en realidad no son nada nuevo en Estados Unidos. Buena parte de los avances sociales de la segunda mitad del siglo XX fueron impulsados por políticas identitarias, como por ejemplo los movimientos por los derechos civiles, donde resaltaron personalidades como Martin Luther King, un guerrero de la justicia social por la igualdad y contra la discriminación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que Martin Luther King era un Social Justice Warrior?
¿Pero comparable con los que son ahora? En absoluto, y es que el término guerrero de la justicia social no siempre fue un término peyorativo, en el pasado era todo un elogio. Porque la diferencia no está en los términos o en la existencia o no de estas políticas, sino en cómo se opera. En este caso, debemos empezar a hablar de políticas identitarias del enemigo común. Antes de seguir profundizando, dejemos una cosa clara. El poder importa, y hay miembros de grupos que a veces actúan de manera cruel e injusta para preservar su poder. Y las personas que son miembros de múltiples grupos desfavorecidos pueden enfrentarse a formas de desventajas que a menudo son invisibles para los demás. Y eso es así, es impepinable, pero repitiendo el dilema de antes, no se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella. A principios de los 90, la profesora de Derecho Kimberly William Crenshaw empieza a popularizar el enfoque de la interseccionalidad. ¿En qué consiste este enfoque? Pues bien, este punto central eres tú. Vives justamente en una intersección de muchas dimensiones que te atraviesan y que pueden visualizarse en un espectro que va desde la parte más privilegiada a la parte más oprimida. Entendemos aquí el privilegio como una forma de ejercer poder sobre otros de forma sistemática, y opresión como una forma de sufrir ese poder, también de forma sistemática. Por lo que podremos comprender qué tipos de privilegios y opresiones tenemos según en qué punto de estas dimensiones nos encontremos. Y a ver, este enfoque no es malo per se, es una forma de entender las dinámicas de poder en un contexto muy amplio. Además, esta explicación es muy simplificada a propósito. El diagrama que he cogido también es muy parcial, en realidad he cogido como 7 ejes cuando creo que el original son como unos 14 ejes. Por lo que no descartemos que este enfoque realmente tenga muchísima más miga. Pero lo explicado es suficiente para entender lo siguiente, y vuelvo a repetir el dilema de antes. No se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella. Este fragmento del programa Gameplay Z puede explicar muy bien el cómo estamos entendiendo realmente esta interseccionalidad. Porque es tan simple como que si el compañero gana 800 euros y yo también gano 800 euros, vale, sí, los dos estamos limitados a cierta manera, pero es que yo le estoy más porque yo soy negra. Así es como entendemos la política identitaria del enemigo común, y que es común a la mayoría de los eslóganes de luchas sociales actuales. Se utiliza esta interseccionalidad para crear subgrupos diferenciados, pero identificados entre sí por un enemigo común: los grupos privilegiados. Y exactamente, da igual cuál sea el fenómeno, el contexto o las circunstancias de las que estemos hablando. Lo único importante a la hora de interpretar la realidad son las categorías ya preestablecidas, las cuales ya dictan nuestras intenciones y el signo de nuestra moralidad. Además, al ser algo que no discrimina entre circunstancias, esta visión de la política termina permeando en la forma de ver la vida particular, generando con ello ciertas distorsiones de pensamiento. Sabiendo esto, ¿cómo afectarían esta forma de hacer política a los jóvenes? Ya hemos transmitido que formas parte de ciertos grupos, unos de opresión y otros de privilegio. Grupos que además son interpretados a través de dimensiones morales, es decir, los oprimidos son los buenos y los privilegiados, naturalmente, son los malos. Si esto, además, lo mezclamos con el concepto de las microagresiones, quien quede convencido de esto interpretará las palabras y los comportamientos sociales de los demás como actos de agresión, y asociarán estos actos de agresión con los grupos privilegiados, centrándose en el efecto percibido y no en la intención de las personas. Toda esta línea de pensamiento transmite la falsa idea de que todo esto se trata de un nosotros contra ellos, que en este mundo hay una batalla constante entre el bien y el mal y que yo debo estar, naturalmente, en el lado del bien. Esta visión general del mundo fomenta una distorsión cognitiva conocida como pensamiento dicotómico, la tendencia a pensar en términos de blanco y negro, bien y mal, todo o nada. Este tipo de pensamientos, aparte de servir de base a otras distorsiones, también genera un estrés y una ansiedad extra a la hora de enfrentar el mundo. Y sí es cierto que como animales sociales que somos, tendemos al tribalismo. Tendemos a cumplir con el paradigma del grupo mínimo, que consiste en identificarnos con otras personas como grupo a partir de pocos elementos comunes, al punto de crear incluso una identidad de grupo a partir de estos elementos. Recordad el vídeo sobre cómo hacer una máquina de matar y el ejemplo que poníamos sobre los equipos de fútbol. Por eso para nuestra mente es fácil dividir inmediatamente el grupo entre nosotros y ellos, a veces con consecuencias muy violentas. Estas ideas motivan esta tendencia tribalista por encima de cualquier otra percepción, a pesar de que no estamos obligados a seguir este destino. Se genera una obligación de llevar siempre como una máscara virtuosa,
que irónicamente termina desvirtuando la buena conciencia de las personas y desindividualizando a los miembros en una suerte de grupo con altísima cohesión, cosa que no es muy positiva para ningún grupo. Y a no ser que un individuo en concreto sí tenga unos intereses políticos concretos o unas convicciones profundas, la finalidad de toda esta actividad suele ser la validación personal o la integración social. Pero vale, ¿todo esto compensa esta subdivisión y enfrentamiento entre los grupos? Pues no lo sé, lo que sí sé es que esta tendencia bien obedece a un antiguo proverbio beduino. Yo contra mis hermanos, yo y mis hermanos contra mis primos, yo, mis hermanos y mis primos contra el mundo. De hecho, no hace falta irse muy lejos para ver ejemplos. En 2020, en el 8M, en Callao, hubo estas tensiones entre grupos de feministas racializadas y no racializadas. Este espacio es del bloque racializado. ¿Eres racializado? No, fuera de aquí. Y este 2022 también tuvimos agresiones entre dos grupos de feministas diferentes, las TERFs y las transincluyentes. Las políticas identitarias del enemigo común tienen como principal premisa dividir y destruir. Se busca un enemigo común que cuando no está, se busca si hace falta dentro de las propias filas. Es una finalidad destructiva, pero no constructiva. Y bueno, ¿este es el destino que nos espera? ¿No hay una alternativa? Volvamos a tomar como ejemplo la figura emblemática de Martin Luther King. En sus discursos, apelaba a valores morales e identidades compartidas de los estadounidenses, compaginando religión y patriotismo. Se refería a todas las personas como hermanas y hermanos, independientemente de su raza o religión. La familia era un símbolo y elemento central en su discurso, e incitaba al perdón. Lo que quiero decir con esto es que, en la perspectiva de lucha identitaria del Dr. King, su mensaje estaba centrado en la unión de los grupos, no en su separación. Esta frase de su contemporánea y también activista, Pauli Murray, describe mucho mejor este mensaje. Pretendo destruir la segregación con métodos positivos e inclusivos. Cuando mis hermanos tracen un círculo para excluirme, yo trazaré un círculo más grande para incluirlos. Cuando hablen en defensa de los privilegios de un grupo diminuto, yo hablaré en defensa de los derechos de toda la humanidad. Este tipo de mensaje se englobaría dentro de lo que vamos a denominar política identitaria de humanidad común, cuya finalidad está en encontrar los rasgos característicos que nos unen, partiendo como base nuestra propia humanidad. O sea, todo lo contrario a lo planteado anteriormente. La humanidad común también apela a nuestro sentido tribal, aunque en una dirección muy diferente. A diferencia de esa interpretación de la interseccionalidad disociada de la realidad, estos nuevos objetivos no distorsionan la realidad, puesto que pretende unir diferentes experiencias para conformar una realidad mucho más amplia. No se buscan enemigos, se buscan aliados. ¿Y esto es suficiente como para convencer a una chica como Megan de que no adopte estas posiciones radicales? Pues la verdad que no es suficiente. En este caso, por ejemplo, el profesor de Yale apeló a la humanidad común y justo fue anulado por eso. I have a vision of ourselves that unites our common humanity, okay? So I believe, even though I'm not like you in the sense of my superficial appearance, that I can sit down and talk to you and understand your predicament. That I can listen to you. If that's not true, if you deny that, then what is the reason that you ask to be heard by me or anyone else? Because we're dying! Right now. Look at me. Yes. Look at me. Yes. Do you understand? You and I are not the same person. Megan cuenta en su vídeo que se vio confrontada constantemente por su medio. Primero en una iglesia a la que entró y después incluso a través de otros creadores de contenido que ella admiraba. Pero claro, esta confrontación fue más individual, es decir, no estuvo tan anulada por esa cámara de eco que se forma dentro de un grupo siempre presente. Además, que la mayoría de su actividad está relegada a la red. La vida virtual no es la misma que la vida real, y esta última tendrá más poder de influencia que lo que podamos ver en Internet. Entonces, una confrontación de ideas en un contexto más individualizado, lejano del mundo de las redes, sin ánimo de ridiculizar o destruir, y apelando a la emocionalidad común que tenemos de sentirnos todos miembros de un proyecto mucho mayor a nosotros mismos, puede que sean parte de las claves para acabar con muchas de estas locuras. Y ojo que esto es una especulación personal, ¿ok? Yo esto lo veo razonable, pero bueno, ¿ustedes qué opináis? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué propondríais vosotros? Hemos vapuleado mucho a la generación Z con esto de que son la generación de cristal, pieles finas y copitos de nieve. Y ojo, algo de cierto hay en eso.
Seguiré indagando en ello en futuros vídeos. Pero también hay aspectos positivos en esta generación. Su concienciación está ligada a estas luchas sociales. Luchar contra la injusticia racial, la igualdad educativa, la igualdad de género, la importancia de la salud mental... Son objetivos nobles en un momento histórico que nos toca vivir a todos y especialmente a ellos. Y de ellos depende que esta nomenclatura de los Social Justice Warriors vuelva a convertirse en un elogio o siga asignándose a una burla a todos sus actos. Se vuelve a repetir el dilema. No se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella. Cuando estabais en el colegio, ¿teníais por casualidad a ese profesor de matemáticas que te lo explicaba todo con manzanas y melones? Pues en honor a estos docentes hortofrutícolas, el vídeo de hoy voy a empezar contándoos una historia con cacahuetes. En los colegios de Estados Unidos es normal alertar a los padres sobre qué niños de la clase sufren de alergia a los cacahuetes. Se prohíben todos los productos con trazas de cacahuetes e incluso otros productos que también contengan algún tipo de legumbre o fruto seco para asegurarse. Sin embargo, con esto se da un fenómeno curioso, y es que a pesar de la seguridad que se busca en los colegios y de la protección por parte de profesores y padres, la cantidad de niños con alergia a los cacahuetes ha aumentado mucho desde los años 90. Y vamos a ver cómo es esto posible si se supone que nuestros niños están más protegidos, más seguros y más sanos. La respuesta, si eres seguidor de mi canal, seguramente te la veas venir, pero te daré la oportunidad de que la escribas en los comentarios antes de seguir. Y si no eres seguidor... bueno, eso se arregla pronto. Suscríbete y resolvamos esta cuestión juntos. Quédate hasta el final porque vamos a llevar a la realidad la famosa cita de Nietzsche. Lo que no te mata, te hace más débil. Que la frase no es así. Es, lo que no te mata, te hace más fuerte. Sí, lo sé, solamente he modificado la frase para que se ajuste más al espíritu de las nuevas generaciones. La psicóloga evolutiva y experta en diferencias generacionales, Jean Twenge, acuña el término de iGen para los nacidos a partir de 1995. Básicamente son los que nosotros llamamos generación Z, pero ella los llama iGen haciendo alusión a la creación del primer iPhone, un instrumento que, aún no siendo el primer smartphone de la historia, consolidaría los smartphones en el mercado y que marcaría una nueva tendencia en la tecnología de la comunicación. Además es un juego de palabras que se podría traducir como la generación yo. Pero vamos, esta historia ya la conocemos porque es el producto de nuestros tiempos. Jan ha observado que los chavales de esta generación están obsesionados con la seguridad, incluyendo una nueva seguridad que vamos a profundizar un poco más adelante. Ya no solamente basta con estar a salvo de accidentes de coche, por ejemplo, sino también de las personas que están en desacuerdo contigo, porque provocan una incomodidad emocional inaguantable. Esta generación comienza a llegar a los campus universitarios a partir de 2013 y a partir de aquí la historia ya la conocemos mejor. Surgen los espacios seguros y la censura crece rápidamente. Y estoy explicando esto de una forma muy superficial porque cuento con que la gran mayoría de vosotros ya sabéis de lo que estamos hablando. Pero si por lo que fuese no sabes bien a qué me estoy refiriendo con esto de los campus, los espacios seguros y tal, te dejo aquí una lista de reproducción donde seguimos hablando de más problemas relacionados con esta generación, para que entiendas en qué contexto está enmarcado todo esto. Y aún así, ¿qué ha pasado con esta generación? ¿Ha sido cosa de la tecnología, la educación de sus padres? ¿Son solamente unos copitos de nieve sin remedio? ¿O ha sido cosa de los nuevos movimientos sociales que han podrido el cerebro de toda una generación? Por supuesto, esto no es tan simple, no hay una sola respuesta que lo englobe todo. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de una perspectiva concreta y diferente que también ha influido en esta realidad. Y antes de pasar a ello, ¿habéis visto la película Bubble Boy? Un chico es obligado a vivir constantemente dentro de una burbuja a causa de un problema inmunológico y por una madre sobreprotectora. Ahora estarás a salvo de ese mundo cruel y contaminado. Y es que además, esta película representa una imagen memética, muy metafórica, de lo que se ha denominado como safetyism, o cultura de la ultraseguridad. Para que os hagáis una idea de qué trata, recordad ese capítulo de Los Simpsons en el que Homer le da por hacer de Springfield un lugar más seguro para los niños. Pues en eso consiste la ultraseguridad, que ha sido tendencia social desde la última parte de este siglo. Y ojo, no me malinterpretéis, mirar por la seguridad de la infancia está bien, es valor añadido a la sociedad. La mortalidad infantil ha descendido drásticamente y la imagen que tenemos a día de hoy de lo que significa seguridad no es la misma de la que hace unos años.
Por ejemplo, mirad esta escultura del Averno. Esto a día de hoy es impensable. Mirad a estos niños, la mitad de ellos no sobrevivieron aquella tarde. Sin embargo, esta es la cara razonable de una cultura que, como muchas más tendencias, se ha excedido. Ahora hemos convertido la seguridad en un nuevo culto. Se ha producido un desplazamiento del concepto de seguridad. Ahora no solamente abarcamos lo físico, sino también lo emocional. La cultura de la ultraseguridad equipara la incomodidad emocional con el peligro físico. Es decir, no solo debo de protegerme de los peligros físicos, sino también de todas aquellas cosas, ideas incluidas, que me hagan sentir mal. ¿Recordáis de lo que decíamos antes? Ya no solamente basta con estar a salvo de accidentes de coche, por ejemplo, sino también de las personas que están en desacuerdo contigo, porque provocan una incomodidad emocional inaguantable. La seguridad se vuelve algo sagrado y se debe de sacrificar todo por el bien de esta última. Estamos adaptando el camino al niño, no el niño al camino. Así surgen propuestas a nivel social, como por ejemplo debatir sobre eliminar los marcadores de resultados en los deportes para niños, para evitar así la desmotivación y la humillación de un resultado muy desigualado. Que suena muy bonito en la práctica, pero en realidad lo que se pretende es proteger a los niños de que no vivan estas emociones desagradables, las cuales, quieran o no, son emociones a las que se van a enfrentar tarde o temprano y tendrán que lidiar inevitablemente con ellas. Otro ejemplo lo encontramos en la nueva ley de la educación para la ESO. Se eliminan las notas numéricas y se podrá pasar de cursos sin límite de suspensos. Sí, desaparecerán los exámenes de recuperación, los alumnos pasarán de cursos sin límite de suspensos y obtendrán el título de secundaria con el visto bueno de sus profesores. Un real decreto que no premia el esfuerzo, según Pedro José Caballero, presidente de CONCAFA. Sigue sin apostar por la cultura del esfuerzo y el trabajo, pudiendo promocionar con asignaturas suspensas y sin tener las competencias necesarias adquiridas para poder promocionar. Nuevamente, el objetivo sigue siendo proteger a los chavales del fracaso escolar, pero no incentivando el trabajo para el éxito, sino eliminando la posibilidad del fracaso para que no se sientan frustrados. En otras noticias vemos que se eliminan palabras malsonantes, como por ejemplo suspenso, para nuevamente que el alumno no se sienta mal. Y a ver, esta pretensión de protección no es solamente a un nivel institucional. Al hablar de cultura estamos hablando también de los niveles más íntimos y los ámbitos familiares. Un ejemplo extraído del libro Sentimentalismo tóxico. El autor del libro leyó una noticia de un periódico local en la que un padre exigía airadamente las disculpas por parte de un centro comercial, después de que su hija descubriese una pata de pollo que se supone no debería de estar en un plato precocinado. Así se describe la noticia. Han arruinado nuestras cenas. Solo comprábamos pechugas y no comprendemos cómo pudo llegar ahí. Mi hija de 11 años rompió a llorar y allí estaba aquello, toda la cena echada por la ventana. Tuvimos que tirarlo todo porque estábamos conmocionados. Fijaos, pero es que esta nueva concepción de seguridad sobredimensiona la naturaleza de las emociones y equipara el malestar emocional incluso con el trauma. Y no solamente esto, en este ejemplo del pollo se ve claramente que es la niña la que está controlando a los padres. Esta sobreprotección a veces termina dando más poder a los protegidos que a los propios protectores. Estamos fomentando el protegernos de experiencias de la vida diaria que necesitamos para ser fuertes. Si te privas, estarás más indefenso, serás más frágil. Y a más fragilidad, los niños reclaman más protección. Se les concede esta protección y generan más fragilidad. Y claro, desde aquí ya comprendemos cómo llegamos a los jóvenes universitarios, que siguen demandando esta misma protección por parte de las autoridades. Y es así como surge el auge de la censura en los campus y la aparición de los famosos espacios seguros. Y ojo, no lleguemos a la falsa conclusión de que estoy echando toda la culpa a los padres por haber sobreprotegido a sus propios hijos o haberlos malcriado, porque padres sobreprotectores han habido siempre y siempre va a haber. Y otra cosa es legitimizar esta sobreprotección a través de tendencias culturales, que no solamente implica al ámbito educativo, sino también al mensaje que se recibe desde lo público y que sigue calando. Me acuerdo de cómo abría el vídeo sobre el tema de los copitos de nieve hace unos años, con este tuit de Miare, lo cual me hacía pensar que ha hecho que una adulta joven sea menos resiliente que cuando niña. Y quizás cierta clave de todo esto esté justamente en ese concepto, en el tema de resiliencia, aunque en realidad es algo más complejo, lo vamos a ver un poquito más adelante a su tiempo. Seguid hasta el final. Hace poco también veía este vídeo de 2017 donde el extenista John McEnroe, ante la pregunta si Serena Williams es o no la mejor tenista del mundo, él opinaba que sería más o menos así como el 700 si compitiese también en la Liga de los Hombres. Es una verdad incómoda para poner en debate, pero los tertulianos no quisieron debatir.
En vez de eso, insistieron a McEnroe para que se disculpara por ello, puesto que era prioritario proteger a Selena de lo que se comenzó a considerar en el debate como un ataque contra ella. Y es curioso, y es que Selena ya ha experimentado eso mismo en sus carnes cuando fue vencida por el 203 mundial en 1993, por lo que muy molesta no debería sentirse. Y sobre casos más actuales me encantaría comentar algo sobre lo que se está convirtiendo el body positive a día de hoy, pero mejor me lo reservo para otro vídeo en el futuro. ¿Estáis intrigados por ese vídeo? Bueno, pues de vosotros depende. Este vídeo ahora mismo es muy frágil, de vosotros depende endurecerlo a base de compartirlo y de que venga más gente. Dice la leyenda que Mitrídates VI, rey de Ponto, estaba obsesionado con que le pudieran envenenar, así que ingirió con regularidad pequeñísimas dosis de veneno para generar así una inmunidad. Al ser derrotado en batalla por Pompeyo, la leyenda dice que Mitrídates intentó quitarse la vida con dicho veneno, pero le fue imposible por esa inmunidad, así que tuvo que recurrir a un mercenario para que le atravesase su propia espada. ¿Y ahora que viene una historia antigua de gente que se bebía los venenos? Pues que justamente ese acierto de Mitrídates es la realidad que niega la ultraseguridad. El ser humano necesita estresores para fortalecerse y no deteriorarse. Y ahora que he dicho esto, volvamos a los cacahuetes. ¿Por qué a pesar de la protección seguimos teniendo más casos de alergias? Y es que resulta que la ingesta temprana de cacahuetes provoca una respuesta inmune a largo plazo. El sistema inmune es sumamente complejo y necesita exponerse a agentes estresores para desarrollarse. Es más o menos el mismo mecanismo que sigue las vacunas, por ejemplo. Y justamente el problema de las alergias es que cada vez estamos menos expuestos a esos agentes alérgenos, por lo cual cuando nos encontremos con ellos de normal, es más fácil que nos produzca esa reacción alérgica. Y justamente aquí, con este punto, es cuando empezamos a desmontar la farsa de la fragilidad. No eres alguien inevitablemente frágil que necesite ser protegido, eres alguien frágil que necesita exponerse para endurecerse. No eres frágil, eres antifrágil. Ya hemos conocido en este canal a Nassim Nicolás Taleb, pero esta vez vamos a mencionarlo de nuevo para hablar de su concepto antifrágil. Taleb, como economista que es, habla de diferentes tipos de sistemas, según su capacidad de resistir las desavenencias externas. Están los sistemas frágiles, no puede valerse por sí mismos y necesitan ser tratados con mucho mimo. Los sistemas resilientes son duros al daño externo y pueden aguantar mucha presión. Y después están los sistemas antifrágiles, sistemas que necesitan estresores externos para endurecerse. Taleb considera que las personas somos como sistemas antifrágiles, necesitamos ese desafío externo constante. Es como el ejercicio físico, necesitas someter a estrés tu cuerpo e incluso romper fibras musculares para que se regeneren más fuertes y elásticas para adaptarse a ese estrés externo. ¡Estoy mamadísimo! Y es más, algunos de los tratamientos psicológicos más eficaces se basan también en esta antifragilidad. ¿Os acordáis de esta famosísima escena de Salma Hayek? Es de la película Abierto hasta el amanecer, y no quiero mostrarla mucho tiempo por si a YouTube le da un amarillo. La pitón que lleva enrollada en el cuello es de verdad, y Salma tiene fobia a las serpientes. Como anécdota, la escena la terminó haciendo porque Tarantino le mintió, le dijo que no pasaba nada, que si no quería hacer la escena con la serpiente, que su papel pues le interpretaría Madonna. Y por supuesto Salma no iba a permitir eso, así que se preparó psicológicamente para realizar la escena y lo consiguió. Es difícil tratar con situaciones tan estresantes como por ejemplo enfrentarte al bicho que te da miedo. Pero se puede condicionar a todo tu cuerpo para que cada vez responda con menos intensidad emocional a una situación estresante. Es lo que en terapia cognitivo-conductual se llama proceso de inoculación al estrés. Y no solo es un tratamiento que te permite adaptarte a un estresor que te causa problemas, sino que con el tiempo y el enfrentamiento te es más fácil adaptarte a otro tipo de situaciones estresantes. Pero sería imposible adaptarte tan rápidamente a estas nuevas situaciones si antes no te has expuesto gradualmente a esos estresores que tanta reacción emocional te provoca. Es un buen ejemplo para plasmar cómo realmente todo tu organismo se adapta al medio exponiéndose a él, y no esperando a que el medio se adapte a tus necesidades.
Es cierto que el propio progreso hace que no nos expongamos a los mismos estresores a los que tenían que exponerse nuestros abuelos o bisabuelos. Solo el hecho de que la sociedad avance y que ello se traduzca en mejoras en la calidad de vida general genera unas diferencias intergeneracionales, y siempre vemos a los jóvenes como más mimados en comparación a nosotros, que tuvimos que jugar aquí. Pero eso es positivo, avanzamos a mejores condiciones de vida y las generaciones venideras no tendrán ni que sufrir ni que adaptarse a estos nuevos estresores. Es más, esta es la razón por la que se articula la hipótesis de la higiene. La mejora de la salud hace que los niños pues no se expongan a más microbios. Por una parte están más sanos, pero sus sistemas inmunes son más débiles. Pero una cosa es el avance de la sociedad y de la tecnología y todo eso, y otra cosa es lo que estamos hablando aquí. El culto a la ultraseguridad. No os dejéis tratar como frágiles, no adoptéis el mensaje de la fragilidad, y tampoco os paséis y adoptéis el mensaje de que sois invencibles o intocables. Sois antifrágiles. Estamos hechos para adaptarnos al mundo, no para esperar que el mundo se adapte a nosotros. Y de esta forma volvemos a darle la vuelta a la frase de Nietzsche, y volvemos a pensar, lo que no te mata, te hace más fuerte. Este es un comentario que más de una vez he visto en el canal. El ser humano debe de evolucionar para ser un ser sin emociones. Las emociones entorpecen el crecimiento personal y social. Debemos rechazarlas y buscar la forma de ser 100% racionales. Tranquilo, amigo, que Robocop y Terminator solo eran películas. No mola tanto ser una máquina sin emociones, te lo aseguro. Pero no pasa nada porque siempre podemos contrarrestar con estos mensajes de psicología pop. Cree en tus emociones, confía en tus intuiciones. Las emociones te hablan de ti mismo, obedécelas y serás sabio. Y la verdad que de los dos, pues no sé cuál es peor. No, pero vamos a ver, tío, que al menos el último mensaje es inocente y no trae nada malo a la gente. Bueno, sí, tienes razón, vale, venga va, me relajo. Y un carajo para ti este mensaje es una mierda. En este canal ya hemos visto varias ideas difundidas en el pensamiento moderno, o más bien posmoderno. Hemos hablado del nosotros contra ellos y de la falsedad de la fragilidad. Y hoy vamos a ver el mensaje más sutil de todos. ¿Qué pasa cuando legitimamos el sentimentalismo? ¿Qué pasa cuando dejamos que las emociones sean el centro del juicio social? A día de hoy sigue con traumas. Vamos a jugar a las distopías y ve dejando tu opinión en los comentarios sobre qué pasaría si nos rigiésemos exclusivamente por nuestras emociones. Mientras tanto, vamos a ver cuáles son las consecuencias del culto a las emociones. Ser sentimental no es malo, no nos equivoquemos. Estás en un momento en el que experimentas y expresas tus emociones con más intensidad. Y es que las emociones tienen un componente social muy fuerte, sobre todo lo relacionado con su expresión. Porque sí, debemos diferenciar entre las emociones per se, que las sentimos todos y depende de nuestra interacción con el entorno, y no tenemos mucho control sobre ellas a la hora de experimentarse. Y después, dentro de nuestra vivencia emocional, tenemos la expresión emocional, que valga la redundancia, hace referencia a cómo expresamos las emociones. Y esto sí depende más de nosotros y es más fácil de modular. Y claro, estas expresiones emocionales tenemos que entenderlas según el contexto y según la persona. No expresa igual un hombre serio y comedido su alegría que una persona más extrovertida y más sensible, pero en ambos casos la alegría está presente. E incluso esa misma alegría o tu rabia no la expresas igual cuando estás entre personas conocidas, donde os sentís seguros y hay intimidad, o cuando estás en un lugar público. Y hablando de público, no es lo mismo que llores en el entierro de tu tía, a la cual te sentías fuertemente vinculado, y es algo normal, a que llores en el McDonald's porque pediste patatas de gajo y te sirvieron patatas normales. Ahí quizá la cosa es un poco rara. Los diferentes contextos sociales nos animan a modular nuestras emociones para ajustarnos a un orden social, puesto que la expresión emocional no solamente sirve como una vía de escape necesaria para nuestras emociones, sino que también es una forma de comunicar necesidades, amenazas y conformar vínculos. Vaya rollos he contado solamente para deciros que la expresión emocional se ve influenciada socialmente. Sí, ok, pero es que con esto podemos entender mejor entre la diferencia entre ser sentimental, que es una condición puntual de una persona a la hora de expresar sus emociones, y ser un sentimentalista. El sentimentalismo es la expresión emocional sin juicio,
o sin darnos cuenta de que el juicio debe de formar parte de nuestra reacción al contexto. El sentimentalismo pone las emociones en el centro de la realidad, les da un lugar además sagrado. Las emociones son la muestra de la razón, puesto que lo importante ahora soy yo mismo y mis emociones, y tu función es o darme atención, o la razón, o eterna indulgencia. El sentimentalismo no distingue entre emoción y expresión emocional, por lo que tampoco distingue contextos ni diferencias individuales. Toda expresión emocional debe de ser intensa. De lo contrario es como si no mostraras emocionalidad, lo que te convierte en un ser indigno de confianza, amoral, porque sí, la moral a partir de aquí también se mide en cuanto a esa intensidad emocional. Si se adopta este papel sentimentalista, la función social de las expresiones emocionales también se pierde, puesto que no somos capaces de percibir bien dónde están las amenazas o las necesidades de los demás. Incluso desaparece la intimidad. Pero al final, como otras actitudes individuales, caer en el sentimentalismo es algo que se puede enmendar. Es fácil dejarse llevar por la corriente de las emociones, pero aún así no es imposible reflexionar sobre ello y corregirlo. El problema está cuando se legitima, se anima a ello y se colectiviza, ya que el sentimentalismo tiende a provocar expresiones emocionales exageradas, superficiales y a veces inventadas, manipular nuestras emociones y distorsionar nuestra percepción de la realidad. ¿En qué hechos o actitudes vemos esto? Pues vamos a verlo ahora a través de algunos ejemplos. En el libro Sentimentalismo tóxico se expresa un ejemplo representativo. En el periódico The Guardian se preguntó en su momento a 4 intelectuales si estaban a favor o en contra del outing. Que esto la verdad que nunca lo he escuchado, pero buscando la definición me he dado cuenta de que consiste en sacar del armario a una persona que todavía quiere mantener su sexualidad en la intimidad. Una de las que estaba a favor, la escritora Beatrix Campbell, lo justificó diciendo que el outing es una expresión libre de la ira de sus acusadores, aunque no dio muchos detalles si realmente había razones o no para sentir esa ira. Y lo que terminaba expresando en este escrito era una de las premisas que se promueven desde el sentimentalismo. Siento rabia, por lo cual tengo razón. ¡Estoy cabreado! O mejor dicho, cuanto más intensa sienta mis emociones, más justificada quedan mis ideas. Bueno, perdonad el cambio, pero es que esto lo estoy grabando después de haber grabado ya todo lo demás. Esto es como un añadido así sobre la marcha. Ello implica que cualquier tipo de acto se justifica a través de la emocionalidad. Y esto es algo que pasa en todos los grupos sociales y políticos. Por ejemplo, podemos justificar la matanza de un supremacista por su miedo a un posible reemplazo racial, o justificar a un criminal por la rabia que sentía al sentirse excluido de la sociedad. Cuanto más intensas sean mis emociones, más justificadas quedan mis acciones. Ok, pero ¿sabéis que esta también es la premisa de muchas tendencias espirituales actuales? Neville Goddard describe la llamada Ley de la Asunción, una complementación a la ya conocidísima Ley de la Atracción. Consiste en que, al momento de querer tener algo, según Goddard, tendremos que actuar como si ya lo tuviésemos, encontrándonos así en un estado lleno de suposiciones y de aceptación. Debemos actuar como si aquello que debemos pedir ya fuera nuestro. Olvídate de eso de haz como si lo fueras hasta que lo seas. Con la ley de la asunción, si realmente te crees que eres, lo eres. Y no es algo que solo aplica a tus deseos, sino también a tus debilidades. Si piensas que tienes algo malo, lo tendrás. Recordad lo que veíamos cuando hablábamos de los mitos de la depresión. La depresión no existe. La depresión no existe. Vale, para mí la depresión como tal, como enfermedad mental clínica, no existe. Una rabieta se vive peor en público, puesto que te dejan entredicho en cómo solucionas una situación de crisis con otra persona, que perfectamente te está dejando en evidencia. Es un chantaje emocional público. El sentimentalismo también aboga por este tipo de manipulación. Lo podemos ver claramente con 2 actitudes que ya hemos visto en este canal: el victimismo y manipular con la culpa. Se le otorga socialmente una imagen romántica a la víctima y su sufrimiento. La víctima siempre tiene razón. Goza de superioridad moral, de tal manera que cualquier contradicción o queja se podría considerar una agresión.
Y esto es perfecto para actitudes victimistas, que lo que buscan ante todo es conseguir beneficios a corto plazo. Recordad cuáles son las premisas del sentimentalismo. Solo valgo yo mismo y mis sentimientos. Y tú debes o hacerme caso, o darme la razón, o dame tu indulgencia. Para entender mejor esto, lo mejor es que repaséis mi vídeo sobre actitudes victimistas. Así, no hay confusiones y de paso hago autopromoción, como también haré promoción para que te suscribas y le des a la campanita. Y ahora pasemos a un plano más delicado. Tan delicado como la crianza y la educación de los hijos. En el vídeo sobre la falsedad de la fragilidad, hablábamos de la cultura de la sobreprotección, de esa intencionalidad de meter a los niños en burbujas para que no les pasase nada, de protegerlos ya no solo del daño físico, sino también del emocional. Pero de lo que no hablamos es que, junto con esta filosofía de sobreprotección, también se ha estado incentivando otra, tan dañina incluso como la anterior. En la obra Emilio, de Rousseau, desarrolla una premisa que todo el mundo ansiaba escuchar. El ser humano es bueno por naturaleza, es la influencia de la sociedad el que lo vuelve malo. También indicaba en esta obra que los padres debían de permitir que el niño siguiese sus tendencias naturales, para que se acostumbre a ser siempre su propio señor y siga siempre los dictados de su voluntad. Interiorizar estas premisas, por un lado, nos exime de cualquier responsabilidad sobre nosotros, porque si nosotros somos buenos por naturaleza, toda nuestra maldad es fruto siempre de factores externos y ajenos a nosotros. Y por otro lado, si malinterpretamos estas tendencias libres del niño, lo que estamos incentivando es un haz lo que quieras. Vaya a ser que el niño termine frustrado o que termine traumado. Y claro, con este ideal de la libertad del menor y de fomentar esa bondad natural que tiene, ¿qué terminamos incentivando? Pues aquí lo resume muy bien el juez de menores Emilio Calatayud. Estos son los consejos que damos para formar un pequeño delincuente en casa. Serían los siguientes. Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo con estos consejos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. A ver, no siempre van a terminar siendo unos delincuentes, no vamos a exagerar, pero a través de esta visión rousseauiana de la realidad, sí podemos ver cómo se terminan transmitiendo estas creencias referentes a ese sentido de propiedad o incluso ese sentido de derecho a hacer lo que yo quiera y a exigir de los demás lo que yo quiera. Que esto termina haciendo del niño un niño y lo termina convirtiendo en un tirano en potencia. No tenés carácter para esta carrera. Si vamos a cenar, ponete algo delgado. Muy cortante. Porque si no se te marca mucho la panza. Come más. Y cruzando a la última cuestión, ¿puede el sentimentalismo distorsionar nuestra forma de percibir la realidad? Y la respuesta es... no. Vale. O sea, Bueno, más bien sí. Imagina esta situación. Imagina que vas a terapia porque te sientes más ansioso de lo normal. Y cuando se lo cuentas al terapeuta, este te dice... A ver, la ansiedad surge para anticipar un peligro cercano. Por lo que, si te sientes ansioso, entonces es que existe un peligro cercano a ti. ¿Te sientes en peligro? Y entre mi ansiedad y mi sugestión ante las palabras de un profesional al que se le da cierta autoridad, pues empiezo a identificar peligros cercanos por todos lados y salgo de consulta con más ansiedad de la que entré. Pues en esto consiste el razonamiento emocional. Es una distorsión cognitiva que va a dejar que tus sentimientos guíen tu interpretación de la realidad. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Y a ver, lo anterior, por supuesto, eso no te lo va a decir un terapeuta. Pero sí es algo que se incita desde diferentes mensajes, sobre todo aquellos que intentan fomentar cierto miedo en la población.
Si vos, ser vivo que está mirando este video, estuviera en una situación en la cual tu vida estuviese en peligro, tu cuerpo reaccionaría en segundos. Reacción de lucha o huida, probablemente ya lo escuchaste en algún momento. Su mecanismo automático de nuestro cuerpo no lo podemos controlar. Básicamente, tu liberación de saliva va a estar inhibida, tus esfínteres van a estar contraídos, tu pupila va a dilatar, tu frecuencia cardíaca va a aumentar, tu cuerpo va a liberar el glucógeno que tenés almacenado, o sea, el azúcar. Tus vasos periféricos van a sufrir constricción porque la idea de tu cuerpo es bombear sangre para que corras, para tus músculos y para tu cerebro. Todo esto sucede automáticamente de una forma involuntaria en el cuerpo de una mujer cuando ve a un hombre caminando en su dirección. Un ejemplo es cómo se ha implementado en algunas universidades de Estados Unidos el propio concepto de microagresiones, definida por profesores como Dellar Wind como breves y cotidianas humillaciones verbales, intencionadas o no, que transmiten desaires hostiles, peyorativos y negativos a las personas de color. Y vale, en esta definición lo centran en este sector poblacional, pero en realidad la definición se podría generalizar para todo el mundo sin problemas. Y ojo, no voy ahora a criticar las microagresiones como si fuera otro invento woke, inútil y tal. Es una forma también de definir estas pequeñas pullitas que se hacen, aparentemente sin importancia, pero que en realidad sí esconden una intencionalidad de desvalidar a alguien. Pero, además hay otro tipo de comentarios que no van con mala intención. Se pueden interpretar como que sientan mal, pero muchas veces o se hacen por torpezas o por desconocimiento. En muchas ocasiones estas microagresiones dependerán de la interpretación que le demos, y esa decisión estará condicionada por el contexto o por lo poco o mucho que conozcamos del emisor del mensaje. Y así va a ser si tomamos como punto de partida las intenciones del emisor a la hora de interpretar un mensaje como microagresión o no. Pero otra forma de interpretarlo es no tomar de partida la intención, sino el resultado. Si el resultado final de ese mensaje lo sientes como malo, automáticamente ese gesto o mensaje es una microagresión. Y por supuesto, desde esta perspectiva, siempre se va a buscar interpretarlo todo de la peor forma posible. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. De esta forma, el dilema moral que implica la interpretación del momento se reduce, y el ejercicio de intolerancia no viene dado por los pensamientos o las intenciones reales de la persona, sino por el hecho de que el receptor se sienta o no ofendido. Esto tiene ciertas consecuencias psicológicas. La primera, que se genera en la persona un mayor locus de control externo. Es decir, que interpreten que las cosas que les pasa dependen exclusivamente de una entidad externa. Y con esto, como vimos antes, ya no solamente ocurre esa exhibición de responsabilidad, sino que además estás creando una situación de indefensión aprendida ficticia, que genera una ansiedad constante en la persona por percibir que no tiene control sobre lo que le ocurre. Disculpe, ¿ustedes aceptan cheques? ¿Cómo ha dicho? ¿Que si aceptamos cheques? ¿Se refiere a los negros? No, por Dios, a su compañía. No me venga ahora con disimulos. Ha sido un insulto racista. No lo era, en serio. Yo jamás hubiera... Oh, entonces es un asunto de personas bajitas. No, ¿cree que únicamente porque soy bajito puede vacilarme? Después de todo lo anterior, podemos aprender que sabemos muy poco sobre nuestras propias emociones, o al menos unos saben demasiado y se encargan de usar ese conocimiento en contra de la mayoría. Para comprendernos mejor debemos de aceptar que partimos de la base de que Hume tenía razón. La razón es y solo debe ser esclava de las pasiones y no puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerlas. Eso quiere decir que a tomar por culo la idea de ser un Terminator. Y para comprenderlo mejor, creo que la mejor metáfora para explicarla la encuentro en el libro de Jonathan Haidt, La mente de los justos. Jonathan habla que solemos pensar que nuestras emociones y nuestra razón son como un jinete racional que domina un caballo sentimental. Pero la verdad es que el jinete es el mismo, pero lo que monta es un elefante. El jinete cree que tiene control sobre el elefante, pero al final es el elefante, que es el más fuerte, quien decide el camino. Por lo que al final el jinete es sirviente del elefante. Solo tiene la habilidad de justificarse las acciones que hace el elefante. A no ser que paralelamente nos estemos aplicando esta cita de Epicteto. Lo que de verdad nos asusta y nos consterna no son los acontecimientos externos en sí mismos, sino la forma en que pensamos sobre ellos.
No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de su importancia. Entonces, si el jinete puede negociar y reformular una situación, el elefante sentirá una cosa distinta e irá por otro camino. Esta es la forma en que el jinete y el elefante interactúan. A veces el elefante toma las riendas y el jinete se deja llevar, y otras veces el jinete convence al elefante. Los sentimientos son persuasivos, pero no siempre son fiables. Nuestra cognición cae más en errores de falso positivos porque han sido más importantes a la hora de asegurar nuestra supervivencia. Las emociones han permitido que vivamos hasta hoy. Son necesarias para el razonamiento. Necesitamos las emociones para razonar, pero no debemos caer en el razonamiento emocional. Pero la tendencia actual es intentar convencernos de que tenemos que liberarlas, que las emociones son fuente de sabiduría, que nos pueden sanar, que debemos creer en nuestras emociones, que el proceso mental más importante que tenemos es nuestra inteligencia emocional y que debemos de perder el miedo a expresarlas. Y ojo, nadie te está negando a que las expreses, de hecho es vital. Como dijimos, una cosa es ser sentimental y otra muy distinta es ser sentimentalista. Y rendir culto a la emoción ni nos hace más virtuosos, ni más superiores moralmente, ni siquiera más compasivos. Al revés, nos limita, somos más susceptibles de ser manipulados y nos distorsiona la forma de ver el mundo. No dejes que se te desboque el elefante. Obsérvate primero, entiéndete después y finalmente exprésate.